tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio que es de miércoles 22 de octubre de 2025. Esto es más de uno, esto es Onda Cero. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. A Eugenio Rolando Martínez, sus amigos de juventud lo llamaban Musculito. Te daba un piñazo y te tiraba al suelo, decían. No tenía más misterio el apodo que ese, ¿no? Musculito. Musculito Martínez era nacido en Artemisa, Cuba, pero hizo carrera en la CIA, en los Estados Unidos. Nunca había cumplido su sueño de derribar a Fidel Castro, pero entre tanto se dejó reclutar por Howard Hunt para una misión de política doméstica que consistía, Estados Unidos, en conseguir munición para desacreditar a un enemigo público del gobierno. El gobierno, año 1972, era el de Nixon, y el enemigo público era Daniel Ellsberg, analista militar, que había facilitado a la prensa un informe confidencial sobre la guerra de Vietnam, o sea, el caso de los papeles del Pentágono. A Musculito, quien le gustaba políticamente era Nixon, y quien le disgustaba era todo aquel que pusiera en apuros a Nixon. Allanaron la consulta del psiquiatra, él y unos compañeros, el psiquiatra que trataba a Daniel Ellsberg, buscando informes sobre el estado mental, con los que poder hundir el crédito de Daniel Ellsberg ante la opinión pública. Después de aquella operación, que resultó fallida porque no encontraron nada, llegó la que le acabaría reportando una cierta fama. La tarea en este caso era allanar la oficina del Partido Demócrata en el edificio de apartamentos Watergate y obtener pruebas de que Fidel Castro estaba financiando al Partido Demócrata. La cosa salió regulera y fue detenido con sus 3 compañeros de trama. La prensa los bautizó primero como los ladrones de Watergate, pero después hizo fortuna esta otra forma de referirse a ellos, que es la que ha quedado ya para la historia. Los llamaron los plomeros. En español de España, que no de América, habría sido los fontaneros. Agentes enviados a las cañerías en busca de munición para desacreditar a adversarios políticos o personas en general molestas. No sé cuántas películas habrá visto Leire Díez, pero sus estudios en fontanería desprenden más el aroma de los plomeros de Howard Hunt que el de los reporteros del Post, Woodward y Bernstein. Por mucho que ella se presente a sí misma no como fontanera. Ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Eso es, no como fontanera, sino como periodista de investigación. ¿Se considera usted una periodista de investigación? Sí. ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación? No. El aroma es más de los plomeros de Hunt que de los hombres y mujeres del presidente Bartlett, también en el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Es otro tipo de fontanería política. O sea, nunca hubo Santos Cerdán en el ala oeste, en la serie de Aaron Sorkin, que yo recuerde. Nunca hubo un Coldo que franqueara el paso a los despachos oficiales a tipos como Víctor de Aldama en el ala oeste de la Casa Blanca. No es esa fontanería de la que hablamos, es esta otra de Howard Hunt. La que investiga esa fontanería, un juzgado de Madrid, es una fontanería del estilo Musculito, ¿no? Sin allanamientos, que se sepa, pero con artimañas diversas, con amenazas veladas, con ofertas difíciles de rechazar, cuyo objetivo era obtener material con el que hacer naufragar causas judiciales y desacreditar a jueces, a fiscales y a mandos de la UCO, presuntamente. No es una asociación de ultraderecha quien lo denuncia, en esto el comodín de costumbre pues no le sirve al Partido Socialista, no es un diario digital de los que aborrece el Palacio de la Moncloa, es la Fiscalía. El fiscal que describe en su escrito a Leire Díez como autora de un plan delictivo para desacreditar a fiscales anticorrupción y a jefes de la UCO. Y no sola, sino en compañía de otros, Javier Pérez Dolcet y Pere Rossinyol, concertados para malbaratar investigaciones en casos relevantes que afectan a empresarios y a políticos, dice el escrito. Digamos, por tanto, que a la Fiscalía no le han convencido los desmentidos de la fontanera. Yo entiendo que para alguien puede resultar incómodo que haya periodistas que investigamos, pero, señores, es que esto es un derecho constitucional. Tendrá ocasión la colega reportera de reivindicarse de nuevo como profesional de la investigación periodística el día que declare ante el juez, que será el 11 de noviembre. Ayer trascendió el relato exacto que hizo el fiscal Estampa de su reunión con Leire y con Dolcet, porque él lo denunció ante sus superiores.
sea, como le dijeron, por ejemplo, le dijo Leire que iría a Santos Tardán a esta reunión y que el gobierno, bueno, no Leire, una persona de su confianza, de la confianza del fiscal Estampa, le dijo que quieren verte, Santos Tardán, Pérez Dolcet, que quieren verte porque el gobierno quiere disculparse por la persecución de que fuiste objeto tiempo atrás por haber sido apartado de la Fiscalía Anticorrupción. Dice, pero que era el gobierno el culpable entonces, el responsable, el que estaba detrás del apartamento del fiscal Anticorrupción, que quiere disculparse el gobierno, y entonces que si puedes ir a una reunión. El fiscal se presenta a ver qué hay y con lo que se encuentra es con que no va Cerdán sino Leire Díez, y le dice, no, Santos Tardán no ha podido venir, y que ella le informará después de todo a Santos Tardán porque es el PSOE quien le ha encargado a ella que se ocupe de recabar información, por ejemplo, sobre el fiscal jefe de anticorrupción Alejandro Luzón, ¿no? ¿Qué podrías facilitarme sobre el fiscal Luzón, ¿no? Sobre el fiscal Grinda, al que también luego intentaron sobornar, presuntamente, sobre el juez Manuel García Castellón, en fin. Cuando Estampa pregunta por qué ahora, es Pérez Dolcet quien responde que fue la imputación de Begoña Gómez lo que llevó al presidente a dar orden de revertir la situación, caiga quien caiga. Bueno, que eso es lo que Leire le dijo a Pérez Dolcet, que a raíz de lo de Begoña, el presidente había dicho que había que limpiar a fondo. Limpiar a fondo. Como decía antes Marta García ayer, no limpiar la corrupción, sino limpiar a quienes estaban investigando casos, entre otras cosas de corrupción. Bueno, digo, tendrá ocasión la reportera Fontanera de dar también su versión sobre aquella reunión. Ya lo hizo cuando compareció el pasado mes de septiembre en el Senado, por cierto. Esa reunión la convoca una tercera persona porque considera que el fiscal Estampa es víctima también de lo que había pasado con el tema Villarejo, pero hasta donde yo sé, el señor Dolcet ha puesto también una denuncia contra él, porque es que lo que se dice ahí no es verdad. El fiscal Estampa tiene dicho también que fue Leire quien le añadió, quien le dijo que tanto el ministro de Justicia como el presidente del gobierno serían informados de esta reunión. En esta idea que ella todo el tiempo alimentaba, de que en realidad no era más que una comisionada para labores de fontanería, digamos, comisionada por altas instancias del Estado. En realidad se refería al Partido Socialista y a la presidencia del gobierno de España. Estando detrás de todo el presidente del gobierno, pues claro, no podía haber nada que no se considerase normal o irregular, ¿no? O como habría dicho Nixon, bueno, de hecho lo dijo, que si lo hace el presidente, no puede ser ilegal. Musculito Martínez y sus tres compadres plomeros empezaron negándolo todo y acabaron admitiéndolo todo previo pacto con la Fiscalía. En el año 2009, por cierto, dio una entrevista a Musculito al diario El Mundo, habían pasado 37 años, y declaró: yo quería derribar a Fidel, y a quien ayudé a derribar fue a mi presidente Richard Nixon. Es que es muy de lapsus la vicepresidenta 2 del gobierno de España, ella misma lo admite, ¿no? A veces dice cosas de las que no es consciente de haberlas dicho. Señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Dice, voy a arreglarlo, que me he equivocado. He dicho gobierno de corrupción, voy a arreglarlo. Gobierno de corrupción para rato, otra vez. Gobierno de corrupción es como lo llama el PP. No el propio gobierno, creo, ni siquiera en privado, creo. Bueno, consumado el patinazo, la vicepresidenta hizo una cosa inteligente y otra que no lo es tanto. La cosa inteligente fue asumir la pifia y reírse un poco de sí misma, ¿no? Y la que no lo es tanto es culpar al PP por su actitud gamberra en el Senado. Dentro vídeo de Yolanda tiktokera. Bueno, pues sí, he tenido un lapsus. Y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad. Lo más interesante de ayer, en realidad, en lo que respecta al gobierno en realidad fue la duda manifiesta sobre si cabe seguir llamando a esto coalición. En un nuevo episodio de esta matrimoniada infinita y elevando a un grado la disidencia interna, ayer Sumar se lanzó contra la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, a quien invitó expresamente la portavoz parlamentaria de Sumar, la señora Martínez Barbero, a quitarse de en medio y dejar paso a otra ministra, ministro o lo que sea. Necesitamos medidas serias y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y por lo tanto debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Esto no fue un lapsus. Esto fue una declaración, nítida declaración, sobre la que ni caben ni hacen falta interpretaciones.
debería dejar paso a otra persona solo significa una cosa, que es que le estás diciendo que dimita. Por eso fue enternecedor que la misma Verónica Martínez Barbero compareciera un ratito después en Al Rojo Vivo y sostuviera que ella no había pedido que la ministra renunciara. El día que yo quiera pedir la dimisión, pediré la dimisión y no habrá una pregunta al respecto. Lo que estamos diciendo es que hay que ponerse las pilas. Pero si ya la has pedido. ¿Cómo el día que yo pido la dimisión? Si ya la has pedido. Hay que ponerse las pilas a la hora de no incurrir en este tipo de contradicciones. Aún más enternecedor resultó que después de haber pedido la dimisión primero y negado después que la hubiera pedido, aún saliera el diputado de Sumar y Compromís, el señor Ibáñez, a primera hora de la tarde para volver a pedirla. Creo que el tiempo de esta ministra ha pasado y que debe dar paso a otra ministra, a otro ministro y a una persona que entienda. La coordinación de Sumar consigo mismo, o consigo misma, no sé, es admirable, admirable. Oye, no se entiende que las encuestas le estén dando un resultado tan corto. Que más que mengua hay que llamar desfondamiento, ¿no? No se entiende con este tipo de actuaciones tan coherentes que tiene. Pero bueno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se toma la arremetida, que no es la primera tampoco, con filosofía. Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Se refiere solo a un grupo, que es el de Sumar, y le llama trabajo, porque es generosa, a llamar la atención. Se entiende que se refiere al grupo que forma parte del gobierno de coalición. Pero vamos, que si se trata de llamar la atención, son más eficaces 3 o 4 lapsus de Yolanda Díaz que una rueda de prensa y 2 entrevistas de Verónica Barbero.